varias veces he considerado en morir. Una vez, inclusive, apunté a mi abdomen. Cuando llega alguien y se entera que pierde un familiar muy cercano, eso se llama, como un contagio o un detonante de suicidio, por lo tanto, esta persona llega a tomar la decisión de acabar con su vida. Papá llegó bien enojado, maldiciendo a todos los integrantes de la familia. Bueno, esas actitudes él las aprendió por sus patrones familiares. Sabes que yo ya no puedo más, entonces nada más te hablo para decirte que pues, si ya no estoy, pues es por tu culpa. Hola, muy buen día a todos ustedes. Me da muchísimo gusto de poder acompañarlos una vez más en un espacio seguro, en un espacio donde vamos a tener a una gran invitada con nosotros. El día de hoy se encuentra la licenciada Karen Tercero, psicóloga clínica, quien ha tenido una formación en casos de urgencia psicológica, en violencia de género y atención a pacientes psiquiátricos. Además, pues es una gran compañera en todos estos proyectos de la reconstrucción del tejido social. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos. Gracias, Jennifer, por invitarme y por darme la oportunidad de tener este espacio cuando el día de hoy es importante crearlos para la seguridad de todos. Entonces, estoy muy agradecida y además celebro el hecho de que los abran para poder hablar de todas estas emociones que muchas veces por miedo decidimos creer. Y pues nos pueden ver de amarillo, justo porque el mes de septiembre, el mes amarillo, el 10 de septiembre para ser exactos, se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de una conversación necesaria. Un tema que hasta el día de hoy sigue siendo tabú. Hay muchos mitos con respecto al suicidio, que si hablamos de ello las personas se van a animar a realizarlo, que el que se suicida es una persona débil, etc. Pero bueno, vamos a hablar de estadísticas. Actualmente la OMS estima que 900,000 personas al año se suicidan, que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida alrededor del mundo. Se ha realizado también una investigación aquí en Monterrey, donde las cifras muestran que 30 personas se suicidan al mes. O sea, es una gran cantidad de gente, en donde un 80% son hombres y un 20% mujeres. Los estándares de edades van de los 15 a los 39 años. Hay algo que me llamó mucho la atención, Karen, que dicen que son las mujeres que intentan más el suicidio, pero son los hombres quienes cometen y mueren por suicidio. Sí, y eso tiene que ver con una explicación pues bastante sencilla y compleja al mismo tiempo. La ideación suicida es una forma en la que el ser humano, vamos a ponerle no género ni tampoco edad, busca encontrar una salida al dolor. De hecho, durante algún tiempo se ha establecido ya que no se establezca como suicidio, sino como penacidio. Porque lo que busca matarse es una pena, un dolor, no la vida. Por lo tanto, las mujeres tienden a cometerlo de alguna manera o intentarlo de alguna manera en las que no sea tan impactante para nuestro alrededor. Por lo tanto, los métodos que llegan a utilizar no son tan letales. Sin embargo, los hombres, el cómo proceden a intentar este suicidio es de una manera más agresiva y de una manera en la que ya no hay tanto tiempo desde que lo intentan hasta que se pierde la vida. Por lo tanto, una de las reglas es no hablar de los métodos, por lo tanto no lo hablaremos aquí, pero sí podemos decir que en ambos casos lo que se intenta hacer es acabar con una pena. Claro, y que también me hace pensar que los hombres, digo, dentro de la estructura social,
pues se les enseña de que no llores, de que tienes que ser fuerte, que los hombrecitos no demuestran lo que sienten. Pues todavía esto sigue hoy en día. Creo que ha sido una lucha para nosotras como psicólogas también sensibilizar a los hombres. Y se van más justo por ese lado de la agresión, del enojo, del impulso. Me hace pensar que una persona enojona, impulsiva, me alejo y por tanto no te contengo, aunque sé que estás depresivo, pero el hecho de que eres violento, me alejo. En cambio, las mujeres, como se les ha permitido más, hay más contención. Vemos una mujer llorar, no le acercamos, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Tal vez por eso hay más intentos, pero no se lleva al acto. Bueno, sí tenemos que dejar muy en claro que aquí no hay quién sufre más o qué es lo importante. Sí, definitivamente. Y sobre todo el hecho de que, bueno, a lo mejor las mujeres, el dolor que sienten lo intentan sobrellevar por más tiempo, pero no quiere decir que en el trayecto no vayan a lograr cometerlo. Claro. En el caso de los hombres, eh, toda la agresión que puede englobar el ser humano se manifiesta de tres maneras. Eso lo vemos en la violencia, ¿verdad? De género, en cualquier espacio. Claro. Lo puedes ver de manera hacia afuera, es decir, primero le pego a un objeto, por eso vemos hombres pegando a las paredes, a las sillas, etc. Luego se traslada al objeto real a donde quiere indefinido esa acción, es decir, lo dirijo a los hijos, a la esposa, a una mascota. Y por último, cuando ya se intenta contener todo esto, se revierte la agresión a uno mismo. Entonces, vemos que las mujeres, por el contrario, pueden de cierta manera como gritar, o llorar, todo lo que acabo de decir, pero en los hombres lo contienen por más tiempo y la explosión de emoción viene más de manera impulsiva, claro, que es lo que hace que la agresión sea más estricta y más contundente. Así es. Hicimos una encuesta en donde jóvenes pues nos compartían sus dudas acerca del suicidio y pues aquí tengo una cubeta con varias preguntas que me gustaría que esta conversación pues la basáramos con esas dudas. ¿Qué te parece? Excelente. Muy bien, bueno, increíble. ¿Te parece si sacas tú una pregunta y luego yo otra y así nos vamos? Claro, por supuesto que sí. De hecho, queremos, si me permites, claro, agradecerles por estas preguntas. Yo creo que el hecho de que hayan empezado a expresar sus inquietudes habla del querer saber, porque no solamente es por una vivencia personal, a lo mejor hay personas cercanas que lo están viviendo, y el hecho de que podamos contestarlos y que se queden hasta el final de las preguntas va a ayudar muchísimo a que puedan saber qué hacer en caso de... Muy bien, adelante. Bueno, vamos a leer. ¿Por qué de repente se da esa sensación de vacío aunque tengas todo? ¿Por qué al pensar en el propósito y la existencia se llega al punto de pensar que en el fondo nada tiene sentido? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque la palabra de repente es como si hubiera pasado de un momento a otro. Y la realidad es que no, es que es un proceso. Es un proceso que poco a poco vas notando las señales. Es decir, de pronto te cuesta más levantarte de la cama, de pronto te cuesta más hacer las actividades diarias, de pronto ya no quieres tener un arreglo personal establecido, ya no quieres tener maquillaje, en el caso de las mujeres, para que les guste maquillarse. Y todas las habilidades o gustos iniciales se van extendiendo poco a poco. No pasa de la noche a la mañana. Generalmente esa sensación de vacío, aunque tengas todo, tiene que ver, pues pudiéramos decir, con una pérdida de propósito. Porque aun y cuando tú estés estableciendo una meta, pareciera que el camino a la meta ya no te lleva. Claro. Y eso es porque a lo mejor dejamos de tener metas a corto plazo, alcanzamos las cosas que ya queremos alcanzar,
o nos decepcionamos de aquello que pensamos que íbamos a alcanzar y no es como nosotros queremos. Así es. Entonces, el propósito y la existencia llega a un punto en el que nada tiene sentido. Pues bueno, tendríamos que pensar en qué momento exacto fue cuando dejó de tener sentido. Así Y es. sobre todo me gustaría decir que esta no es una respuesta que se generaliza. Es decir, no pudiéramos decir, bueno, todos pasan exactamente por el mismo proceso y el mismo paso. Lo que acabo de decir son como que las grandes señales, pero cada quien tendría que encontrar en terapia cuál fue su detonante personal para saber exactamente qué fue lo que le llevó a sentir este vacío y esta pérdida del propósito de la existencia. Entonces, esta pregunta solamente la podría responder dentro de terapia. Muy bien, muchas gracias, Karen. Bueno, pues vamos con la segunda. Dice, ¿por qué cuando las cosas no van bien, lo primero que pensamos es en el suicidio? Considero que no es cuando las cosas no van bien, porque las cosas no pueden ir bien cualquier día, pero si tienes los suficientes recursos psicológicos, no pasa nada. Le pones nombre, le pones una acción y sigues con la vida. Más bien, otra vez volvemos como a los detonantes, ¿no? Tuvo que pasar algo, tuvo que haber como una desconexión muy fuerte que nos hace sentirnos con la desesperanza. Es que justo el suicidio, penacidio, uno de los grandes factores es perder la esperanza, sentir que ya no va a haber algo más, que ya no va a haber solución, que ya no va a haber un futuro, un buen futuro. Y sobre todo porque teniendo más esta comunicación como plática aquí, creo que es importante entender que cuando tenemos esta sensación de que nada va bien, hay un concepto que en temas de ciencias denominamos como visión de túnel. Es decir, esta visión de túnel nos hace concentrarnos exclusivamente en el dolor que estamos sintiendo en este momento. Yo a mis pacientes, por ejemplo, yo siempre les comparo la inyección suicida como esta. Cuando tú vas caminando y te pegas en el dedo pequeño del pie, ¿cuánto duele? Un montón. Sientes el alma en un hilo. Sí. A ver si acá de este lado de frente no sientes en un hilo. Y verdad, acá también lo sintieron. Entonces, justamente cuando te duele demasiado, no tienes sensación de nada más, estás pensando en que te duele. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes cortarían su pierna, su pie, por ese dolor? ¿Tú lo cortarías? No, definitivamente no. ¿La persona que lo cortas? Nos dice que no. Y justamente no lo cortas porque sabes que va a pasar. Exacto. Y en el caso, en la vida, por ejemplo, cuando sientes que nada va bien, tienes esta sensación de dolor permanente, pero no ha caído en tu inconsciente que este dolor va a terminar. Así es. Por lo tanto, ampliar la visión de túnel es darnos cuenta que no es tu vida lo que quieres acabar, sino quieres acabar con un problema, pero hay cosas que no quieres acabar. Claro. Identificar esto que no quieres notar es sumamente importante para poder seguir, pero otra vez, esto solamente a veces es posible cuando tienes un acompañamiento. Así es. Y que me hace también pensar que cuando uno piensa en suicidio es que está viendo una visión negativa de uno mismo. Hay una visión negativa del entorno y una visión negativa del futuro. Y quiero aclarar una cosa, porque muchas veces sí es así. Las sí están pasando por un mal momento. Y muchas veces alrededor sí hay cuestiones que te están llevando a este punto. Es decir, si estoy teniendo una mala relación con mis redes de apoyo, si estoy teniendo un problema económico muy fuerte, si acabo de cortar con mi pareja, o sea, y sí lo estoy pasando muy mal. Claro. Hay ambientes sociales o detonantes sociales que de pronto sí existen. Sí. Y darle el espacio y el nombre y decir, oye, no estás exagerando, realmente estás viviendo un mal momento, es decir, a la persona, esta idea que estás teniendo no viene de la nada. Así es. Pero no es la solución.
Porque la otra cosa que también te digo a mis pacientes es que no tomamos decisiones definitivas ante eventos temporales. Así es. Hay otras formas de construcción. ¿Te parece si seguimos con las preguntas? Me parece que hay, si gustas tomar. Hay muchos, es que nos emocionamos mucho hablando, Sí. ¿verdad? Pero para eso es este tema. ¿Qué frases comunes decimos sin pensar que pueden herir a alguien en una crisis? ¡Ah, justo! Está siendo exagerado, no es para tanto, solamente las personas chifladas piensan en eso. De seguro nada más quieres llamar la atención, nada más dices que te vas a matar y no lo haces. Y quiero convertir en un caso, dos casos, si me permites. Claro, la confidencialidad está aquí ante todo, entonces no te preocupes. Muchas gracias. Quiero compartir dos casos que justamente expusimos en una mesa de prevención, en donde una de las personas que me marca me dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por todo tu acompañamiento. No eres tú, soy yo. A las 5 de la mañana. Okay. Y me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más, entonces nada más te hablo para decirte que pues, si ya no estoy, pues no es por tu culpa, tú como psicóloga hiciste tu trabajo, me estoy despidiendo y por el contrato de vida que habíamos hecho previamente. Sí. Afortunadamente hicimos una intervención en donde pudimos decir, bueno, ya regálame varias horas más y vamos a ponernos en contacto con tu familia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando me pongo en contacto con su familia, la respuesta fue, siempre empiezo lo mismo. No va a pasar. No es cierto. Claro. O sea, no lo hace. Ya nos hemos por vencidos. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Qué lamentable. Y sobre todo, pensaron que era una manera en la que esta persona iba a reaccionar. Afortunadamente, dentro de ese círculo de redes de apoyo había alguien que no lo dio por sentado, que le dio el valor a las palabras que esta persona estaba diciendo. Sí. Y fue a su casa a acompañarle. Ay, qué bueno. Y pudo estar con él. Muy bien. Con ella. Entonces, creo que parte del herir no necesariamente tiene que ver solo con palabras, sino muchas veces también pueden ser actitudes. Así es. Entonces, si estás pasando por algo así, me gustaría decir que no necesariamente la red de apoyo viene de quien tú lo esperas. Muchas veces cuando te abres a más personas, encuentras la ayuda que necesitas, de quien menos lo esperas. Así es. Y la otra es que no estás en exagerado. Y en este espacio, quisiera decir, gracias por la invitación otra vez, espacio, gracias, hay un espacio donde realmente puedes venir a decir, oye, estoy pasando la mal, tengo esta sensación de que iba a ser escuchado y jamás etiquetado, exagerado o exagerado. Entonces, entendemos el valor de las palabras y de las emociones y aquí nadie se da por vencido. Muy bien. Gracias, Karen. Bueno, las siguientes preguntas son: una persona con pensamientos o ideación suicida está triste todo el tiempo. ¿Y cuáles son las principales razones de que alguien se suicide? Fíjense que hay varios factores de riesgo. No necesariamente el suicida tiene que estar pasando por una tristeza o por una depresión, como luego pensamos. Puede haber factores de riesgo, por ejemplo, como un abandono. Puede haber un factor de riesgo como el alcohol, las drogas, que a veces hasta por moda los jóvenes las consumimos. Obviamente también estar pasando por episodios depresivos, pero también le podemos añadir otro tipo de situaciones, por ejemplo, la sensación de soledad, algún duelo, alguna situación también, de duelo con referencia a que alguien murió o un duelo inclusive de la salud, porque hemos conocido personajes como del medio artístico que ante una enfermedad grave como
como el cáncer, como lupus, que dicen no puedo con esto y mejor deciden terminar pronto con la vida. Entonces creo que hay varias situaciones, varios factores de riesgo que no necesariamente una persona suicida es como que esté 24/7 teniendo pensamientos tristes. Así es. También hay detonantes. Eventos, por ejemplo, hablemos un poco de lo que pasó en días recientes con lo de la pipa. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien y se entera que pierde un familiar muy cercano, eso se llama como un contagio o un detonante de suicidio, por lo tanto, esta persona llega a tomar la decisión de acabar con su vida. O generalmente también pasa cuando en la familia hay un suicidio, eso también se replica. Hasta 6 veces más, creo. Sí, a veces ese número, a veces solamente una, pero la realidad es que llega a pasar. De hecho, lo acabamos de vivir también en meses anteriores con el caso, creo que fue en Estados Unidos, donde la abuela estaba cuidando a un bebé y el bebé camina y está una ventana abierta y cae del sexto o séptimo piso y en automático la mamá al día siguiente o 2 días después decide terminar con su vida. Entonces, Claro. esos son algunos de los desencadenantes también. Sí. Y que a veces también pensamos que esto pasa justo en Estados Unidos, en África, en otros lados del mundo, pero no vamos tan lejos. Ahora con todo esto que hemos hecho de la reconstrucción del tejido social en varios barrios de las faldas del Cerro del Topo Chico, una colonia en específico, fueron 14 suicidios. En unas cuantas cuadras, a unas cuantas distancias, muchos jovencitos se quitaron la vida. Entonces creo que hay muchos detonantes, muchos factores de riesgo, muchas réplicas que nos pueden llevar a esta colectividad. Hay una frase que me gusta mucho que es como si el suicida dice, me voy para quitarme el dolor, pero no, el dolor te lo paso. A lo mejor yo dejo de sentir porque muero, pero el dolor se traspasó ahora a la familia, al vecino, al amigo, a los seres que te quieren. Sí, totalmente. Y seguramente vamos a hablar de esto más adelante, ¿verdad? Pero nada más quiero decir antes de terminar con esto, que estamos tomando una decisión definitiva ante un evento temporal. Y voy a repetir esta frase muchas veces porque es importante que lo entendamos. Así es. Yo también a mis pacientes jugando siempre les digo que yo no atiendo ni por Ouija, ni por nada, ni por esfera, ni por las bolas de dragón, ni nada de eso. Y les digo, y si me van a estirar los pies cuando estoy dormida, los voy a correr de mi casa. Y dije, nadie te asegura qué va a pasar después. Exacto. Y nadie te asegura si el dolor va a terminar. Entonces, realmente nadie sabe nada. Sí. Aquí podemos hacer algo al respecto. Les digo, más allá, no es mi área. Ajá. Y no me meto y no sabemos si va a haber ayudas. Entonces, no creo que sea una forma en la que tengamos la certeza de salir adelante. Y aquí sí tenemos certezas. Así es. Muy bien, Karen. Otra pregunta. Si quieres, vamos tomando de 2. 2 preguntas. Muy bien. Suicidio en adultos mayores y cómo podría evitar tener pensamientos suicidas. Ok, son 2 muy interesantes. Suicidios en adultos mayores, sí, se dan más de lo que pensamos. Y te voy a explicar por qué. El suicidio lo pensamos de una manera en la que tenemos un plan para llevar a cabo el cortarnos la vida, ¿verdad? Exacto. Pero hay otro que se llama gesto suicida. El gesto suicida son todas aquellas acciones que podemos cometer de manera continua, en la que si no las paramos, de alguna u otra manera vamos a terminar con nuestra vida. Entonces, aunque tú llegas con el paciente y le preguntas que si tiene la intención de morir, te va a decir que no. Claro. Y que no lo está pensando y que además no está teniendo ningún plan. Pero su manera de vivir lo va a llevar a cometerlo. Y eso pasa mucho en el adulto mayor. Dejan de tomar sus medicinas, dejan de tener autocuidado,
dejan de tener un pensamiento de bueno, quiero seguir adelante. Esperanzador, es correcto. Sobre todo se da muchísimo los casos de abandono. Exacto. México y sobre todo Nuevo León es un estado en donde ocurre demasiado el abandono del adulto mayor. De hecho, estuve trabajando en un tiempo en la casa del adulto mayor que está en el municipio de Monterrey, por la colonia Los Altos, Sí. y es un espacio en donde iba a dar talleres y conferencias, en el que los hijos los iban a dejar desde la mañana y los recogían hasta la tarde. Y pensaban que ya estaban cumpliendo con el hecho de acompañar, pero la realidad es que no. Entonces, la soledad que se produce en el adulto mayor muchas veces los lleva a tomar estas decisiones, que es como ya estoy cansado de la vida, ya no sigo ni mi tratamiento, o como lo que no debo, Claro. o si tengo diabetes, pues me atasco de azúcar. Entonces producimos episodios en donde muy seguramente la vida va a terminar. Claro. Entiendo totalmente que todo esto que nos platicas por la pregunta que era hacia el adulto mayor, sin embargo, es un tanto parecido a cualquier edad que intentan suicidio. Inclusive quiero recalcar mucho esta parte de identidad. Un sujeto que no se siente parte de una tribu, de un grupo, está abandonado. Así es. Y por tanto, si hay abandono, él mismo se abandona y surgen estos pensamientos suicidas. Sí, sobre todo porque creo que la parte de la red de apoyo es algo demasiado importante. El sentirte identificado con alguien y que alguien te escuche. Exacto. Porque, bueno, por ejemplo, este es otro caso con el cual cuento el permiso para compartir, que también tuvimos la exposición, de una chica que me decía que no quería matarse. Ella decía, no me voy a morir, no quiero terminar con mi vida, pero cada vez que ella llegaba a su casa, abría el refrigerador y todas las cosas que estaban echadas a perder se las comía, porque decía que no merecía nada más que lo que ya no servía. O muchas veces terminaba por cruzar la calle sin fijarse de un lado al otro, y todas estas actitudes o acciones la llevaban a estar o enferma o en cama, o incluso llegó a desarrollar una especie de fobia en donde teníamos que trabajar desde la mañana hasta la tarde para que pudiera llegar a la consulta. Entonces, esta sensación es más peligroso el gesto suicida que la ideación suicida, porque en la ideación suicida por lo menos tenemos ya identificada a la persona, hacemos el contrato de vida, tenemos todas las oportunidades de estar al pendiente. Claro. Pero con alguien que no te lo dice, pero que su vida continúa. En sus actos lo manifiestan. Exactamente. Una y otra vez vivenciando esta pulsión de muerte, no sabemos en qué momento va a terminar. Así es. Entonces, si tú o alguien que conoces está pasando por algo así o tú lo has identificado, es una buena forma o es un buen momento para decirle que necesita ayuda, ¿verdad? Así es. Inclusive, digo, como los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque luego surge la idea de que, pues, ¿cómo le hago? Sí, yo conozco a alguien, seguramente ya estás pensando en alguien mientras ahorita respondíamos ciertas preguntas. ¿Cómo le hago para poder evitar? A lo mejor no es del todo tu responsabilidad sanar a esa persona. Obviamente uno nunca puede cambiar a alguien que siente que está en lo correcto, aunque sea algo equívoco. Pero lo que sí podemos hacer es acompañar. A veces el simple hecho de que te pregunten cómo estás, que te manden un mensaje de buenos días, cómo te ha ido. Sí, claro. Que nos den un espacio en donde podamos ser escuchados y poder tener como esta cercanía con alguien, este contacto. Me hace pensar como en las necesidades vitales del humano, cuando un bebé nace, que ocupa alimento, apoyo, contacto, palabras motivacionales. Yo no sé quién nos dijo que cuando crecemos ya no ocupamos nada de eso. Claro que la seguimos ocupando. Y que justo cuando estamos mal o ante una situación de pensamiento suicida, todas estas necesidades o yo las trunco
o siento que no las tengo a mi alrededor. Y sobre todo, esta sensación de abandono de la que bien hablabas al inicio, puede ser cierta, pero muchas veces es un aislamiento que nosotros mismos comenzamos a construir por las barreras. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que sí hay personas cerca, porque tenemos en esta parte de decir, bueno, yo quiero que esta persona en específico esté cerca de mí, pero tengo 5 más que harían casi cualquier cosa para estar conmigo. Entonces, voltear a abrir nuestra gama de opciones es algo bien importante. Después, si quieren, podemos hablar acerca de cómo tener un kit de primeros auxilios psicológicos, cómo construirlo, qué tener en medio de esta caja, que así como un kit de primeros auxilios para cuando hay cortadas o quemaduras, también lo tenemos en la cuestión de psicología, y si ustedes gustan, por supuesto que podemos venir aquí a construirlo juntos, para que lo puedan tener a la mano. Fíjate que solo quiero compartir 2 preguntas. Ahorita pensé en un paciente que contuvo a un familiar que tenía el pensamiento suicida. Este paciente le dice a su familiar, ¿qué quieres matar? Y la segunda pregunta fue, ¿cómo podemos matar esto sin morir? La persona que tenía la ideación, o sea, bastaron esas 2 preguntas como para hacerlo consciente de una realidad de que, oye, eso es el dolor, pero que quieres matar, pero qué cosa quieres matar, pero sin morir, ¿no? Entonces, digo, estas 2 preguntas, caso por caso, pero pudiesen funcionar. Sí, y sobre todo en un autoanálisis. De repente nos podemos encontrar a nosotros mismos en este espacio de decir, ya no quiero seguir, y una manera de una autocontención es detenerme y decir, a ver, no es que no me guste vivir, es esta vida que estoy viviendo la que no me gusta. Exacto. ¿Qué cosas tengo que cambiar actualmente? Pero luego, sobre todo, la respuesta puede ser un poco desesperanzadora, al decir, todos los factores de cambio no dependen de mí, dependen de terceros. Pero sí hay cosas que nosotros podemos hacer para hacerlo mejor o sentirnos mejor. Entonces, siempre hay algo que tenemos al alcance de la mano para mejorar nuestra realidad. Sí, definitivamente. Muy bien. Adelante. ¿Continúo? ¿Por qué generalmente se intenta convencer a la persona suicida de pensar en el sufrimiento que causaría su muerte en los demás, siendo que ella es quien se encuentra sufriendo en el momento? Bueno, justamente para sacarnos de esta visión de túnel. Se va a escuchar un poco cruel, pero no quiero que se escuche cruel, más bien quiero que abramos nuestra perspectiva. No somos los únicos en el mundo. Hay más personas afuera también. Y al igual que yo, hay personas que están pasando por un mismo sufrimiento. Y entender que hay más personas que sufren y que tienen las herramientas y las habilidades para seguir adelante, me da la esperanza a mí de que yo también puedo seguir. Claro. No es que sea imposible. Es difícil, pero no imposible. Así es. Entonces, intentamos de convencer a la persona que pudiera causar sufrimiento, porque eso nos activa el hecho de que hay personas que nos aman y que realmente les dolería no tenernos cerca. Hay muchas veces en Facebook, en Instagram, en otros espacios en donde dice, una vez estaba a punto de matarme y entonces mi amiga me marcó para que tomáramos una taza de café y me dijo, ay, yo no sé qué haría sin estos cafés sin ti, ¿verdad? Sí. Entonces la persona que está dando este testimonial dice, mi amiga no sabe que me salvó. Así es. Entonces, somos importantes en la vida de los demás, aunque no lo veamos, pero estamos impactando de alguna manera. Esto ya lo contestamos, pero como quiera lo quiero leer. Sí. También, ¿qué opinas de la frase de que el que se mata no avisa? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no estoy bien? Y justamente es por esta parte del estigma, ¿verdad? De que estamos causando solamente la intención de llamar la atención Claro. porque no puedo. A veces se siente como un fracaso. Así es. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no voy a poder sostener esto? Y aquí
quiero nada más agregar de manera rápida que no siempre se trata de un estado emocional solamente. Muy importante mencionarlo. La mayoría de los casos, un 80%, 60%, o no vamos a ponerle por ciento, un porcentaje, se trata también porque hay una dinámica cerebral que nos está llevando a cabo. Por supuesto. Entonces, la cuestión definitivamente, y ahorita me gustaría que lo enriqueciéramos en conjunto, pero la cuestión aquí es que hay una conexión neuronal que al momento de hacer sinapsis, tú comienzas a transmitir neurotransmisores que te permiten sentir alegría, felicidad, estabilidad, etcétera. Y en la cuestión de las mujeres todavía algo más hormonal. Claro. Entonces, cuando tenemos nuestro espacio físico, es decir, nuestro cuerpo que habitamos no se encuentra en óptimas condiciones, estas desconexiones neuronales no te permiten ejercer Así es. las actividades diarias como tú quisieras. Y con esto yo siempre lo ejemplifico con una batería de carro. Cuando tú desconectas la batería de un carro, ¿qué pasa? Así, y que cada mucho tiempo sin... Sí, pues definitivamente el carro no prende, no funciona. Y se descarga. Ajá. Por más que la quieras volver a conectar, Sí. está totalmente descargada. Entonces, ¿qué necesitas? Hacer una maniobra para poder tener otra vez corriente eléctrica y que esta batería vuelva a funcionar. Exactamente. Lo mismo pasa con estas personas, o sea, que tienen una deficiencia de serotonina o cualquier otro de los neurotransmisores, necesitas otra vez activarlo y para eso funciona el medicamento. Y que quiero resaltar ese punto porque también pensamos que el ir al psiquiatra es porque ya estoy súper enfermo mentalmente y no es así. O sea, si una como psicóloga pudiera recetar, yo ya sé qué es lo que ocupas, pero como no podemos, pues ve al médico con el psiquiatra que él sí puede darte esa receta que te va a ayudar a justo aumentar o estabilizar la producción de hormonas, de neurotransmisores, se me fue la palabra, perdón, y que te van a ayudar a poder conseguir también esta salud mental. Y sobre todo que tengamos en cuenta que solamente dura de 6 meses a un año. O sea, y es lo mismo. Y así funciona. Vas a conectar la batería y necesitas pasar corriente. Claro. Lo mismo, eso es lo que hace lo del medicamento. El medicamento son, bueno, para los que sabemos de mecánica, no sé tanto, pero nada más es porque me lo han explicado. Claro. Pero tienes que pasar corriente con unos cables, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso hace el medicamento. Así solamente lo reactiva hasta que tú otra vez lo vuelves a hacer. Generar solo. Exactamente, porque hay actividades que puedes hacer tú misma, como correr, caminar, leer, tener un podcast, pero hasta que no lo puedes hacer, necesitas de otra ayuda para que te impulse, porque puedes tener la intención, pero no tienes las ganas para levantarte. Entonces, el que se mata no avisa, sí avisa, sí avisa. Regala cartas. Hereda mascotas. Deja todo en orden. No sé si te acuerdas, pero nos tocó atender en la facultad. Bueno, es que Jenny y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nos tocó atender en la facultad el caso del colegio que hubo disparos. ¿Te acuerdas? Del niño que disparó a la maestra y así. Es bien importante señalar que cuando ya nos llegaron todos estos niños y se empezó a hacer la autopsia psicológica de ver qué fue lo que pasó, nos dimos cuenta que el niño había puesto en su estado de WhatsApp, voy a matar. Lo puso como estado. Y había hecho más cosas de señales en donde iba a cometer este acto. Claro. Y lo mismo pasa con quienes intentan matarse a sí mismos. Van dejando pistas, sería mejor si yo no estuviera aquí, o ya estoy cansado de la vida, estoy harto, o me pesa, y todos los indicadores que tú acabas de decir también. Entonces, se aísla, se pone agresivo, y sí lo puede decir con sus acciones. Sí, porque luego pensamos que se va a suicidar solo porque se encierra en el cuarto, porque está súper triste llorando. Puede haber personas que están súper en la fiesta
y son los más rebanosos y, oh sorpresa. Pues justo en las redes sociales, ¿no? Vemos que están circulando estas imágenes de artistas famosos, Sí. como Robin Williams, entre Ándale. otros, que estaban en su más alto índice, o la Miss también, Sí. que estaban en su más alto índice de éxito, Ujú. pero es que la vida se vuelve insoportable. Claro. Salud mental no es igual tampoco a éxito, a mucho dinero, a mucha fama. O tener las mejores calificaciones, o Por ser el mejor ejemplo. en todo. ¿Por qué? Porque viene una cuestión de autoexigencia Sí, que de pronto nos sentimos incapaces de cumplir. claro. Y darnos este espacio para tolerar la frustración y el fracaso es lo que como personas de éxito o que nos exigimos demasiado nos va a permitir sobrellevar la vida. Así es. No hay persona que llegue al éxito sin que haya soportado los fracasos de cada escalón. Así es. Yo le digo, perdón, yo le digo a mis pacientes, la vida no es color de rosa. Si tú llegas aquí al tratamiento psicológico pensando que vas a salir feliz 24/7, lamento decirte que no. Aquí te vas a dar cuenta de tu realidad y vas a ser tolerante a la frustración, a saber qué hacer cuando estás triste, a saber qué hacer cuando estás feliz. Totalmente. Y justamente esta resiliencia, Exacto. que es lo que tenemos que desarrollar para poder sobrellevar cada situación, es sumamente importante tenerla presente, porque todos nosotros nos sentimos tristes, todos nosotros tenemos un momento de quiebre, todos nosotros tenemos un proceso de transformación, así lo marca la metamorfosis en la naturaleza, así lo marca casi todo lo que vivimos. Pero ser resilientes al proceso y al cambio es lo que nos va a permitir adaptarnos y ser flexibles a nuestros principios también. Claro. Porque si tenemos esta flexibilidad de decir, bueno, no es como yo pensaba, vamos a poder ser resilientes en el caso de, a ver, déjame ver cómo te lo puedo poner como un ejemplo, como un roble. El roble es erguido, es estático, no se mueve. Y cuando llega un huracán fuertísimo, lo parte, se rompe y ya no sobresale. Pero por el contrario, cuando vemos los huracanes en las costas, vemos que las palmeras son flexibles y se mueven. Y la mayoría de las veces son esas palmeras las que se mueven, que sobreviven a los eventos catastróficos. Así pasa en la vida. Entonces, creo que es bien importante darnos cuenta de esto y saber que nos cuesta decir que no estamos bien, pero cuando lo haces, recibes la ayuda. La invitación es que todos seamos palmeras. Sí, todos seamos palmeras. O que vayamos a la playa juntos también. Adelante, a ver, déjame ver otra pregunta. ¿Las personas pueden estar viviendo en depresión sin saberlo, sin ser diagnosticadas? Vaya, que tienen todos los síntomas, hasta actitudes, los pensamientos suicidas, pero al no estar diagnosticado no puede decir que tiene depresión. Uy, diagnósticos. Yo siempre he sido amiga enemiga de los diagnósticos. Por dos. O sea, creo que a veces el diagnóstico lo vemos como un permiso de sentir. Exactamente. Pero también lo podemos ver como una justificación para no cambiar. Y por eso yo soy amiga enemiga de los diagnósticos, porque nos da la satisfacción de poder decir, no estoy loca, esto es lo que tenía. Pero a veces nos acomodamos en eso y decimos, no, es que yo soy así, por eso no puedo cambiar. Exactamente. Entonces, un diagnóstico nos da la guía para saber a dónde ir, pero aquí lo que importa es que la persona sufre. Exactamente. Con o sin etiqueta, sufre. Entonces, sí hay personas que están viviendo en depresión, con o sin diagnóstico, eso no cambia. O sea, que te lo digan o no te lo digan no hace que la persona deje de sufrir. De sentir incluso. Y muchísimas veces son estas personas en el anonimato las que no se atreven a pedir ayuda. Entonces, sea cual sea la situación que estés viviendo con o sin diagnóstico, yo te invitaría a que, aunque lo vivas,
en silencio pidas ayuda con alguien. Exactamente, muy bien. Creo que tenemos unas preguntas que pues ya hemos respondido a través de lo que hemos platicado. ¿Cómo puedo detectar cuando una persona comienza a tener problemas y pensamientos suicidas? Creo que ya lo habíamos respondido anteriormente. Eso es interesante. ¿Cómo son las familias de las personas que cometen estos actos? Híjole, caso por caso, definitivamente. Pero si la persona que está cometiendo el acto suicida o que tiene el pensamiento suicida, seguramente es porque no hay una buena red de acompañamiento. Lo que sí he notado mucho en consulta, sobre todo con adolescentes, niños, jóvenes, se trata también como de un tema social, las redes sociales. Llegas a tu casa, mamá viendo sus videos, sus novelas, papá también, yo viendo TikTok. Hay una desconexión. Estamos viviendo juntos, a lo mejor hasta sentados en la sala, pero cada quien en su mundo. Ahora, las cuestiones también sociales, la vida está muy cara actualmente. Las madres constantemente preocupadas por el ingreso económico, los padres igual. ¿Qué más hago para poder generar más? Todos desde sus edades, desde sus situaciones, están conflictuados. ¿Cómo puedo tener esa escucha activa contigo cuando yo también estoy abrumado con mis propias situaciones desde el rol que estoy emergiendo? ¿Cómo puedo yo, hijo, escuchar a mi madre o a mi padre si también ando bien embroncado? Y justo ahí viene algo bien importante. Los padres muchas veces, voy a decir nos, aunque yo no soy mamá, pero voy a decir nos olvidamos de acompañar. Exacto. Y de sostener, porque muchas veces en muchos hogares la maternidad o la paternidad fue una consecuencia de y no un deseo. También. Entonces, pero sí quiero dejar también muy en claro que no nos ponemos en ninguna posición de juzgar a ninguna familia, porque muchas veces la familia hace lo que puede con los recursos que tiene, emocionales, económicos y de cualquier espacio. Entonces, las preguntas, ¿cómo son la familia? No hay un estándar. Exacto. No hay una manera en la que, justo como tú acabas de decir, el espacio en el que se va desarrollando es muy diferente, muy diferente. Pero sí podríamos trabajar en terapia, que es lo que te causa de tu propia familia. Exacto. La desconexión, como le has llamado, o sea, esta parte de que te hace sentirte aislado. Entonces, pudiéramos un poco hablar más bien de que pudiera evitar una familia de desconexión. Claro. Entonces, a lo mejor pudiéramos decir algunas cosas, como si tú quieres trabajar que tu familia no sea un espacio en donde esto se facilite, puedes preguntar cómo está la persona, Claro. Escuchar, brindar acompañamiento tanto físico como emocional. ¿Alguna otra cosa que se te pueda ocurrir? Sí. Estaba pensando en la pirámide de Lederach, que existe, imagínense un triángulo,